En el siguiente ejercicio lo que vemos es el tratamiento de las cadenas de caracteres. Acá del lado izquierdo tenemos las funciones que corresponden a la cadena de caracteres, como longitud, subcadena, concatenar. ¿Sí? Longitud sirve para contar cuántos caracteres tiene una cadena. Subcadena es para recortar una cadena de un número determinado de caracteres y le tomo una parte de esa cadena. Si tengo una cadena de 10 caracteres, puedo tomar los 2 primeros, los 5 primeros, los 2 últimos, a través de la función subcadena, indicándole la posición inicial y final de la cadena superior. Luego tenemos la función concatenar, me une 2 cadenas distintas y las guardo en una variable. Luego tengo la función convertir a número, donde tomo un valor numérico y lo convierto una cadena de caracteres, pero en formato de número, o sea, por ejemplo, un valor 10, pero como un texto, y lo convierto a número. Y en el convertir a texto es al revés. Un valor numérico lo convierto a un formato de texto. En el caso de mayúscula, convierto las letras que están en minúscula, ya sea en minúscula o mayúscula, las convierto a mayúsculas. Y en el caso de las minúsculas, al revés, las pongo todas como minúsculas. Acá tengo un ejemplo donde lo primero que se hace es ingresar nombres y apellidos. En este ejemplo lo que pretendo es ingresar varios nombres y apellidos de una persona y tomar las iniciales de ese nombre completo, que es una sola cadena. A esa cadena, se la almacena en la variable text. Acá, utilizamos primero todas las funciones, así que utilizo la función longitud para comprobar cómo funciona. Para ello le paso la cadena de caracteres text y lo guardo en la variable cantidad de caracteres. Luego digo, la cantidad de caracteres que tiene mi texto es carácter, y de esa manera muestro cómo se utiliza la variable longitud, la función longitud. Luego utilizo la función subcadena, para ello le paso la cadena principal, que es text. Luego digo que me muestre el último carácter, por ejemplo. Para ello digo longitud de text, que sería el último carácter, la posición del último carácter, y longitud de text, o sea, longitud me va a devolver la cantidad total de caracteres. Si tengo 10 caracteres, me va a decir en la posición 10 como inicial y en la posición 10 como final. Por tal motivo yo puedo obtener recortar la cadena principal, le saco el último carácter y lo guardo en la variable r. Acá lo que hago es mostrar lo que contiene la variable r. Luego digo, esta función esta estructura me permite mostrar las iniciales. Luego, en la función lo que hago es, a partir de la posición 1 hasta el último carácter de la cadena, que sería, lo tomo con longitud text. Lo que hago primero es, a través de la función subcadena, le paso la cadena principal, que son todos los nombres y apellidos de una persona, y tomo desde el primer carácter, voy tomando de uno en uno, el primero, el segundo, como ahí se va a ir incrementando, voy tomando uno a uno los caracteres, y luego lo primero que hago es tomar el primer carácter, ¿sí? Como estoy posicionado en el primer carácter del nombre, a ese carácter lo almaceno sí o sí, porque a ese lo necesito, a la primera letra del nombre de una persona. Luego lo que hago es, me fijo con una estructura así,
si es que encuentro un espacio vacío, y el siguiente elemento, ¿sí? Tomo a través de subcadena, tomo el siguiente elemento. O sea, si estoy parado en un carácter en blanco, me fijo en el que está al lado. Si el que está al lado es distinto de vacío, o sea, hay una letra más al lado del vacío, lo que hago es tomar esta letra. ¿Cómo la tomo? Con subcadena, text, y digo i más 1, o sea, es la siguiente al vacío. La tomo a esa letra y la almaceno en la variable x. Ahora lo que digo es concatenar. Lo que voy a concatenar, lo que tenía en inicial, es la primera letra del primer nombre. Tenía la primera letra del primer nombre y ahora le agrego la segunda, o sea, la que tomé, que está luego del carácter en blanco. Finalmente lo que hago es mostrar, bueno, lo paso a mayúscula como para ver cómo se utiliza la función mayúscula. A todas las iniciales que ya tengo almacenadas las paso a mayúscula y luego las paso a minúscula. Y acá muestro las dos, tanto mayúscula como minúscula. Y bueno, y acá en esta, bueno, esto quedó con otra prueba que estaba haciendo, quedó en desuso. Ahora si ejecuto, ingreso los nombres y apellidos, supongamos que tenga 2 nombres y 2 apellidos, ¿sí? Entonces eso se va a almacenar en la cadena text que está acá, cuando presione enter. Luego me dice la cantidad de caracteres, que es esto que está acá, ya que a través de la variable longitud tomé la cantidad de caracteres, tiene 23 caracteres. Luego digo que la subcadena es z, porque tomé el último elemento de mi cadena a través de esta línea donde digo longitud text. Ahí estoy haciendo referencia al último carácter, diciendo que tome el índice como este valor inicial y valor final de la cadena. Entonces tomo ese carácter y lo muestro. Y luego entra al ciclo para a buscar, primero captura la primera inicial, que es, en mi caso, la J, la guarda a través de X, la guarda en inicial. Y luego empieza a buscar un carácter en blanco. Lo encuentra el carácter en blanco, entonces guardo el elemento que sigue, que es la M. Lo guardo en X y luego de X la concateno a la función con lo que tenía inicial. Inicial tenía J y X tiene M, entonces al concatenar se unen J con M. Y luego así sucesivamente sigue este ciclo hasta que llega al final de los nombres y apellidos ingresados. O sea, ya encuentra este carácter en blanco, pero como acá la condición dice y mientras subcadena sea distinto de vacío, o sea, como hay un vacío, o sea, no es distinto de vacío porque después de encontró la Z de Pérez, encontró el vacío y al lado hay otro vacío. Entonces, como no se cumple esta condición que está acá, no entra, viene por acá y ya se termina la cantidad de caracteres que tiene el texto y sale directamente del ciclo para y me muestra las iniciales, la transforma a mayúscula y a minúscula. Esa es la forma que se realiza con este ejemplo. Y acá tengo otro ejemplo que es más corto, pero que también hace prácticamente lo mismo. Se definen 2 cadenas, se define un número entero. A la cadena 1 le asigno la palabra informática y luego la longitud de cadena es longitud cat y luego digo, o sea, lo que hago es a la cadena 1 que dice informática, le digo cuántos caracteres tiene.
Luego digo, el primer carácter de la cadena es, bueno, con su cadena cat1 se llama la variable, y le tomo el carácter 1, o sea, voy a tomar la letra I. Luego digo, el último carácter de cat es, bueno, subcadena cat1, longitud cat y longitud cat1. Bueno, longitud cat1 y longitud cat1 se repite porque estoy tomando el último carácter de la cadena. Entonces, ahí me va a mostrar en el de arriba era la I de informática y en el último carácter es la A de informática. Luego digo, lo paso a mayúscula, toda la cadena, o sea, la palabra informática la transformo en mayúscula. Como está con un escribir en cada caso, se van mostrando los resultados. Luego digo, concatenar, lo que hago es concatenar a informática que tenía en cat1, es muy importante, o sea, le agrego esas frases, se unen las dos. Y muestro cat2, que es la nueva variable que contiene esas dos palabras unidas, esa frase unida. Luego digo, convertir número, convertir a número. Entonces tengo un 10 entre comillas, eso es una cadena de caracteres. La cadena de caracteres tiene el 1 y el 0, pero son tomados como caracteres. A eso, como le aplico la función convertir a número, lo pasa a número en 10, o sea, 1, 0 en 10. La diferencia está que el 10 que obtengo acá en num lo puedo sumar con otro número, o sea, yo puedo decir num más 5 y eso me va a dar igual a 15, pero no puedo sumarlo con este que está acá porque es una cadena. No puedo decir entre comillas 10 más 5, me va a dar un error porque es como que quiera sumar letras con números, no me permite. Por eso es que existe esta función de conversión y luego hay una conversión a texto que es el proceso inverso que está acá, conversión a texto, o sea, el número que tengo, el 10, lo transformo a texto y por lo tanto me va a quedar como está acá, entre comillas 10. En realidad cuando me muestre en la ventana de ejecución me va a mostrar solo el 10. En las dos oportunidades me va a mostrar el 10. Solo que el 10 numérico se puede sumar y el 10 cadena se tiene que concatenar con otra cadena. No se puede sumar con otro número. El número es num, bueno, ahí me va a mostrar el resultado. Si vemos la ejecución de este algoritmo, podemos ver que la primera, la longitud de la cadena es 11, o sea, informática tiene 11 caracteres. El primer carácter es la I de informática, el último es la A de informática. La cat1 en mayúscula es, o sea, la cadena 1 es informática en mayúscula. Informática es muy interesante, ahí es cuando concatené informática con esta otra cadena, o sea, uní las dos cadenas. Luego digo que lo transformo a un 10, como un 10 cadena, lo transformo en número y lo muestro acá. Y acá lo muestro al 10 como cadena primero y luego como cadena y como texto. O sea, ahí estoy mostrando los dos. Como ven son iguales, pero como decíamos, este 10 no lo puedo sumar con otro valor porque es cadena, lo tengo que concatenar con otra cadena y a este sí lo puedo sumar con algún otro valor numérico.